con nuestros equipos desplegados en Palacio de Gobierno, con los que vamos a continuar, pero vamos a presentarles en este momento, vamos con el constitucionalista Aníbal Quiroga para precisamente analizar un poco más sobre la situación y los panoramas que se nos van a presentar más adelante. Doctor Quiroga, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor Quiroga, yo quería empezar preguntándole sobre el panorama que se nos avecina con la eventual vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Empecemos hablando y definiendo este tema de la incapacidad moral permanente, que, como comentábamos hace un instante con mi compañero Fernando Marcelo, es una suerte de cajón desastre, porque se presta a ser muy interpretado precisamente para conseguir la vacancia. Hace instantes, el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, decía que esto es inconstitucional e ilegal. ¿Qué posición tiene usted con respecto a este tema? Bueno, no creo que sea ni inconstitucional ni ilegal porque está en la Constitución. El problema es que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, según la Constitución, es declarada por el Congreso. Y para eso se exigen dos quórum diferentes. 87 votos como mínimo en un procedimiento en el cual se cita a la presidenta con su abogado en el hemiciclo, y eso no puede ser antes del tercero día ni después del 10º, o de inmediato, de manera fulminante, cuando el Congreso reúne 105 firmas. Por lo tanto, es los 2/5 del Congreso. Hay dos supuestos diferentes para lo mismo. Lo que ocurre es que hay que entender que el gobierno en el Perú es una mixtura entre el Congreso y el Ejecutivo. Es un sistema híbrido y por lo tanto, si el presidente cae en la aceptación del Congreso mayoritaria, en este caso 4/5 partes del Congreso le dicen que no, pues tiene que irse a su casa, porque eso es lo que dice la Constitución. Independientemente si nos guste o no nos guste, si nos parece o no nos parece, o si tenemos, digamos, querencia con la presidenta o le tenemos fastidio. Independientemente de eso, basta que el Congreso reúna 105 firmas, que es muy difícil hacerlo, para que tenga la legitimidad suficiente de despachar al presidente de su casa. Así es, doctor Quiroga, precisamente quiero, para ser muy puntual con lo que ha dicho su colega Carlos Messía, citar lo que él ha dicho a través de su tuit. Dice, es inconstitucional vacar a Dina Boluarte porque incapacidad para gobernar no es incapacidad moral permanente. El Congreso está a punto de dar un golpe de Estado, no son palabras menores. Quiere hacerse del poder sin respeto de los procedimientos establecidos en la Constitución, es lo que ha dicho el doctor Messía. Bueno, lo mismo dijeron cuando se evacuó a Fujimori, lo mismo dijeron cuando se evacuó a Vizcarra, lo mismo dijeron cuando se evacuó a Castillo, pero ya la doctrina ha definido hace buen rato en que la vacancia por incapacidad moral permanente es lo que el Congreso decida con el quórum que la Constitución le exige. Si la Constitución dice que la vacancia la declara el Congreso y requiere para eso en la fórmula fulminante de 105 votos, pues eso es constitucional. Lo demás son alegaciones, adjetivaciones o denostaciones que pueden ser muy democráticas, pero que no tienen sustento en la Constitución, es lo que dice la Constitución. Doctor Quiroga, ¿haría bien el Tribunal Constitucional en aclarar específicamente, detalladamente, los puntos por los cuales se puede aplicar la vacancia por incapacidad moral permanente? Porque, a ver, ya hace unos años tuvimos un fallo, pero que no quedó del todo claro, ¿verdad? Exacto. Es una excelente pregunta, ya lo aclaró. La aclaró en ese fallo que usted recuerda y en el fallo de ahorita, del 117, ¿no? La incapacidad moral permanente, ha dicho el tribunal, es lo que el Congreso diga, con el quórum que la Constitución le exige. En el procedimiento regular, 87 votos. En el procedimiento fulminante, 105 votos. Hay que recordar que, por ejemplo, Vizcarra fue vacado con 102 votos. Claro, ¿no? esos son votos, son números, pero a lo que me refiero, doctor Quiroga, es, digamos, el origen, digamos, las causales por las cuales se puede aplicar una moción de vacancia por incapacidad moral, porque conversábamos con Paco y decíamos que, a ver, la moral finalmente es un tema muy interpretativo, y además es muy subjetivo. Bueno, exactamente. Hay una carga muy subjetiva muy grande, y precisamente acá hay un elemento del cual habla el doctor Messía, que habla de la dictadura del voto, ¿no? Que precisamente es un elemento importante a tener en cuenta porque ha quedado un poco, si bien el Tribunal Constitucional, como usted también ha señalado, ha declarado que es el Congreso el que define, pues le ha dado una suerte de carta blanca al Congreso para que interprete esta incapacidad moral de la manera que le parezca más conveniente, siempre y cuando tenga los votos para lograrlo. Es que es eso, precisamente, lo que usted está diciendo al final es la definición de la incapacidad moral permanente, es lo que el Congreso diga, independientemente de que nos guste o no nos guste, porque la Constitución no se interpreta semánticamente como usted lo está haciendo, ¿no? Incapacidad, cuántas, no es varias causales, es una sola que el Congreso determina. Si el Congreso cree que hay incapacidad moral permanente,
lo declara y ya está. Para eso, el único requisito es tener los votos suficientes. En la fórmula larga, 87 votos, en la fórmula fulminante, 105 votos. No es otra cosa que eso, o sea, buscarle un mayor significado a eso no existe, porque la definición de la incapacidad moral permanente es lo que el Congreso diga que es. Ahora, decir que la dictadura de los votos es más o menos lo que decía la doctora Ledesma, ¿no? Es la contradicción en sus términos. O sea, si el voto es la expresión de la democracia básica, ¿cómo la expresión básica de la democracia puede ser una dictadura? Eso es una contradicción en sus propios términos, ¿no? No tiene ningún significado. O sea, finalmente el Congreso de la República es quien decide, quien interpreta, quien concluye qué es incapacidad moral permanente. No y complementando, Así es, Fernando, si me permites... No es una definición moral, ni es una definición médica, ni es una definición científica. Es una definición política que se junta con los votos. Así como con votos elegimos al presidente, con votos elegimos a los congresistas, con votos eligen a los magistrados, con votos también se determina la suerte del presidente cuando se reúne el quórum suficiente. Ahora, doctor Quiroga, vayamos a otro escenario y a otro panorama posible, que es el de la eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Se ha empezado a especular en las últimas horas la posibilidad de que la mandataria renuncie esta misma noche al cargo de presidente de la República. ¿Qué es lo que viene a continuación? Constitucionalmente, la sucesión le corresponde al presidente del Congreso, que en este caso sería el doctor José Gerí, el presidente del Congreso. Pero, ¿qué otros panoramas se podrían abrir frente a esta situación? ¿Algo similar, por ejemplo, a lo que ocurrió con nuestros anteriores gobiernos de transición que han sido elegidos desde el Congreso? Sí, justamente este es un déjà vu, ya hemos pasado por esto, ¿no? Ya tenemos experiencia en esto. Cuando el presidente renuncia, es vacado o muere, la situación que subsiste a eso es exactamente igual. Da lo mismo que renuncie, que sea vacado o que muera. Se abre la sucesión presidencial a los vicepresidentes, y si no hay vicepresidentes, como en este caso, la sucesión llega al presidente del Congreso, pero, como ha ocurrido en el pasado, no necesariamente es el presidente actual del Congreso el que va a ser presidente transitorio. Podría ser que el Congreso lo censure y nombre a un presidente del Congreso para que asuma específicamente la presidencia transitoria de la República, como ocurrió el año 2000 con el presidente Paniagua, porque la presidenta del Congreso era Marta Gibran, como ocurrió con el señor Sagasti, porque el presidente del Congreso era otro en ese momento, ¿no es cierto? Y como ocurrió en el caso del señor Vizcarra, que también cuando fue vacado hubo que llamar a un presidente, y digamos, elegido en el momento, claro, o presidente del Congreso, a ser el sucesor presidencial, que fue el señor Sagasti, ¿no? Entonces, lo más probable es que si la presidenta se adelanta y renuncia, al ver que va a ser vacada de manera fulminante, y luego le explico por qué eso podría darse, es que el presidente del Congreso asuma la presidencia transitoria, pero sea un presidente del Congreso que se elija sobre la marcha entre aquellos que representen la mayor legitimidad para el Congreso. Y le digo por qué esto sería lo más plausible, ¿no? Porque en la historia del país, en 200 años solo hay 4 presidentes vacados. Es un oprobio ser vacados, ¿no? Sí. El presidente Kuczynski prefirió renunciar antes de ser vacado. Entonces, sería la 5ª presidenta que sería vacada. Y para evitar eso es mucho más digno retirarse con una renuncia en la medida en que el país no la está aceptando y el Congreso, con el que tiene que gobernar, no la está aceptando tampoco. Claro, y la vorágine política en la que estamos inmersos desde el año 2016 tras la renuncia de PPK. Muchísimas gracias al doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, por habernos acompañado esta noche en esta edición extraordinaria de 24 horas, edición central.